como embajador director de la escuela de esta institución, para mí es un enorme placer estar aquí hoy en la presentación de esta obra. Manuel Alonso Núñez y Manuel Castillo Alonso. Hoy está con nosotros Manuel Alonso Núñez. Su primo está en Francia, hay una intervención quirúrgica que le impide estar aquí hoy, como hubiera sido nuestro deseo. Y quería empezar comentando que se trata de una obra un tanto inusual porque se basa exclusivamente o fundamentalmente en obras en una documentación familiar, a la que han tenido acceso los autores por cuestiones familiares, pues, de su familia, y llegan a interesantes conclusiones. Para mí lo importante es resaltar el hecho de que la Oficina de Interpretación de Lenguas de la Escuela Diplomática, tenemos hoy la suerte de tener aquí a su director actual, es una institución creada ya en la época de Carlos V. Desde entonces ha vivido a lo largo de la historia de España sin solución de continuidad. Eso demuestra que en España hay instituciones que tienen una vida absolutamente finisecular, que han cambiado, se han adaptado a las circunstancias, pero que en sí mismo, bueno, pues hay antecedentes finiseculares. Quiero decir lo mismo de la Escuela Diplomática. Estamos celebrando el 75 aniversario de la Escuela Diplomática, como sabéis. La Escuela Diplomática, en su formación actual, se creó por Real Decreto del año 42, justamente después de la Guerra Civil, la época de Franco. Pero bueno, Escuela Diplomática, o Academia Diplomática, o Academia de Estudios Marroquíes y de Asuntos Exteriores ha habido en este país pues desde la época de Carlos V, Felipe II, los Austrias, los Borbones, con diferente nombre, con diferente tarea, pero al final pues haciendo todos un poco lo mismo. Y somos ahora el resultado de toda esta evolución histórica y la adaptación a las necesidades sociales y a las necesidades políticas del país. De modo que para nosotros es un auténtico placer haber podido publicar este libro. Es un libro muy original, en donde se demuestra esa continuidad que existe en una institución que forma parte intrínseca del Ministerio de Asuntos Exteriores y que estamos todavía muy satisfechos de que cumple un papel diplomático y un papel político esencial como es la Oficina de Interpretación. Muchísimas gracias a la Secretaria General Técnica por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Bea, por haber aceptado la presidencia de este acto. Ella es la jefa de la Oficina de Interpretación de Lenguas y bueno, pues es también la jefa del Servicio de Publicaciones del Ministerio, ¿no? Que ella es la responsable, en última instancia, de la buena labor que hacemos y que nosotros tratamos modestamente de promocionar. De modo que muchísimas gracias a todos por estar aquí y te cedo la palabra. Gracias. Gracias, embajador. Buenas tardes a todos. Hoy presentamos un libro que es nuestro, que es de la colección de la Escuela Diplomática y que se titula El origen del servicio diplomático moderno español. Y la tesis del autor es bastante especial porque lo que nos demuestra en este libro es que el servicio diplomático moderno español proviene de la Oficina de Interpretación de Lenguas, sobre todo a través de la aportación de una familia muy ilustre de la época de Carlos I de España y V de Alemania, que era Diego Gracián Alderete y sus descendientes. Es una tesis que a mí me parece original y en cierta forma osada, y me parece que podremos dar lugar a un debate cuando terminemos las ponencias. Nuestro primer presentador es la persona pues, más idónea, creo yo, para presentar este libro. Es el director de la Oficina de, ¿cómo se llama?, de Traducción e Interpretación. De Interpretación de Lenguas. De Interpretación de Lenguas. Hemos heredado, hemos pasado de Secretaría a Oficina, pero la Interpretación de Lenguas sigue cubriendo todas nuestras actividades. Bueno, que es el germen, según este libro, del servicio diplomático español actual. Pues tienes la palabra, Leandro Valencia, que es el director de la oficina. Muchas gracias. Yo voy a hablar un poco de mi relación con la traducción y mi relación con la oficina, que no ha sido precisamente larga. Cuando empecé mis estudios de Derecho, en la década de los 70 del siglo pasado, quería ser diplomático. Eso coincidía más o menos con el 85% de mis compañeros de promoción. Pero en aquellos tiempos las premisas para poder ingresar en la carrera diplomática era entrar en la escuela,
tras un examen muy severo de inglés y francés, y luego se hacían aquí un par de años de estudios, ¿no? Y el conocimiento de idiomas era francamente escaso entre mis compañeros. De hecho, solo recuerdo uno que haya llegado a ser diplomático. Si mal no recuerdo, tampoco está de embajador en México en este momento. Así que, terminados mis estudios y abandonando estas ilusiones diplomáticas, decidí dedicarme a algo más plebeyo, como muchos de mis contemporáneos, que era fregar platos en un hotel de Londres con el pretexto de estudiar inglés. Y allí fue donde me convocaron por carta. Estamos todavía en tiempos en que no se han inventado correos electrónicos y todas estas historias, para ofrecerme un puesto de profesor de teoría de la traducción, de la que ignoraba todo, en la Facultad Iberística de la Universidad de Varsovia, que estaba empezando su recorrido en esos momentos. Así que me fui a Varsovia, estuve hablando con el decano de la facultad, que era Jan Kiniewicz, que luego fue embajador de Polonia en España. Y como aunque me ofreció el puesto de trabajo, como estábamos en 1975, en plena crisis del petróleo, y Polonia, a pesar de estar en el bloque soviético, estaba sufriendo, como todo el mundo, los estragos de esa situación, me ofrecieron quedarme a trabajar, pero sin cobrar. Y la verdad es que no podía permitirme semejante actividad. Todo esto viene a cuento porque fue mi primer contacto con el mundo de la traducción. Más allá de algunos fallidos intentos de traducir a Raymond Chandler para mi uso particular, y la amistad que conservo con algunas de las estudiantes, de las entonces estudiantes de la primera promoción de esa facultad iberística, que luego nos han traducido a Gombrowicz, a Mrozek, a Kapuczynski y a otros tantos. 8 años después accedí al cuerpo de traductores e intérpretes y me enteré de la antigüedad de la oficina, de que mi tocayo Fernández de Moratín había sido director, y hace unos años que desempeño este puesto que considero un honor. Y ahora, respecto al libro que nos ocupa, me entero de que la Secretaría de Interpretación de Lenguas, nuestra antecesora, tuvo como primer secretario, que no sé si llegó a ser denominado como tal, sí, ¿no? Sí, en algún momento, y que constituye, según la tesis de los autores, como ya se ha mencionado, el germen del servicio diplomático español moderno. Los autores nos cuentan también que, siendo Gracián Alderete, que es ese personaje erasmista y humanista, venimos de una tradición ilustrada, que como siglos después, y eso también hay pruebas de que mi tocayo Fernández de Moratín tuvo que mencionarlo en alguna ocasión, nos consideramos no suficientemente pagados. Entre nuestros antecesores hay otras importantes intelectuales, incluyendo hace relativamente poco una gran traductora de chino. Pero lo que más me ha llamado de todas maneras de la descripción de los documentos que se atendían en los siglos XVI y XVII es que tampoco hemos cambiado tanto si prescindimos de todos aquellos que tenían un carácter eclesiástico. Prácticamente son las mismas materias, aunque eso sí, han cambiado los idiomas. Ya no traducimos arameo, no traducimos latín, escasamente flamenco, muy escasamente, suponiendo si es que alguna vez, sí, antes hacíamos más holandés, pero eso también se ha ido perdiendo. El inglés, la nueva lengua franca, se ha convertido en el centro de los trabajos de la oficina. Aunque tenemos caso a Jean-Claude Juncker, con el Brexit va a empezar su decadencia. Pero también hacemos griego, como hacía Graciano, francés, alemán, italiano, árabe, ruso. Utilizamos unos medios que a Graciano que hubieran parecido cosa de brujas y que a mí, la mayor parte de las veces, me lo parece también. En fin, que somos herederos de los trujamanes y seguimos trabajando con el lenguaje y manipulando las palabras para al final dire quasi la stessa cosa, que es como tituló Umberto Eco su tratado sobre traducción. Aunque con los años la traducción se haya puesto al servicio de la diplomacia, una vez separada de las funciones de ambas partes, no parece que se pueda pensar en una diplomacia que pueda prescindir de la tarea de los intérpretes y de los traductores. El libro que nos ocupa plantea un origen común, al menos en su nacimiento burocrático.
no sé si se admitirá como tesis indiscutible. Léanlo y opinen. Muchas gracias. Nuestra siguiente ponente es Beatriz Larrocha, diplomática de carrera desde 1987, que ha estado en numerosos países, entre ellos destinada a Argelia, Perú, Unión Europea y sobre todo que es la actual secretaria general técnica del Ministerio de Asuntos Exteriores y por lo tanto la responsable, en cierta forma, de este libro. Tienes la palabra. Muchas gracias, Elena. Embajador, director, amigos, compañeros, es para mí verdaderamente una satisfacción como secretaria general técnica del Ministerio de Asuntos Exteriores participar en la presentación de ese nuevo volumen de la colección de la Escuela Diplomática dedicada al origen del servicio diplomático moderno español. Libro que me he leído y que me ha parecido pues, muy interesante, se comparta o no la tesis que mantiene. Yo no voy a entrar ahora en ese debate porque lo dejo al autor y al coloquio que va a tener lugar, y sí que, si me lo permitís, voy a dar unas pequeñas pinceladas de lo que es actualmente hoy la Oficina de Interpretación de Lengua. Como bien ha señalado Leandro y como bien ha señalado en su presentación el embajador director, la Oficina de Interpretación de Lenguas es una de las unidades más veteranas en el Servicio Exterior Español. Fue fundada en tiempos de Carlos I y V de Alemania y desde ese momento ha estado unida a lo que es el origen y el germen del servicio exterior, y no solamente unida en el origen, sino en el desarrollo de lo que ha sido desde Carlos V el servicio exterior de nuestro país. Es una oficina que ha ido cambiando a lo largo de su historia de denominación y de adscripción. En 1840 estaba adscrita al Ministerio de Estado, luego pasó a la Secretaría General de Asuntos Exteriores, pero desde el año 1970 está ubicada dentro de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Asuntos Exteriores. Es una división administrativa de una importancia muy relevante, no solamente en el Ministerio, que es evidentemente el competente para la traducción y la custodia de tratados y acuerdos internacionales, sino también una oficina clave en el servicio de interpretación de toda la Administración General del Estado, y yo diría que un poco más allá, Leandro, de todos los órganos constitucionales de la Casa Real, como órgano constitucional, evidentemente, también le damos servicio. Y muy abierta, es decir, yo diría que tiene una predisposición y una disposición casi de 24 horas. Para ella no existe ni fines de semana ni evidentemente días festivos, y verdaderamente yo creo que funciona muy bien. Evidentemente se ha tenido que ir adaptando a los tiempos modernos, a las nuevas necesidades que existen, y fruto de ello os puedo señalar que en este momento estamos estudiando la reforma del reglamento en el que se basa, y estamos también estudiando la posibilidad de participar en algunos proyectos muy importantes que en este momento están sobre la mesa en nuestro país. Y quiero referirme a dos proyectos que creo que son muy importantes. Uno de ellos es el Plan de Impulso de las Tecnologías del Lenguaje, que es muy importante porque realmente, es decir, cómo, es decir, en una administración electrónica se van creando bases de datos de términos en distintos idiomas, y también en el proyecto de Terminesp, que en definitiva es la organización sistematizada de la terminología en lengua española. Son dos proyectos, a mi modo de ver, vitales e importantísimos. Por otra parte, y ya para no extenderme más y simplemente para dar una pincelada de lo que supone la Oficina de Interpretación de Lenguas en nuestro país, yo diría que la existencia de una unidad como la interpretación, como la Oficina de Interpretación de Lengua, que aparece en tiempo tan temprano en la historia de España, es sinónimo de modernidad,
y de la solidez de la administración española, por lo que podemos considerar que España, nuestro país, es un adelantado en el servicio exterior. Muchas gracias. Voy a intentar presentar brevemente al autor, muy brevemente porque él completará estos apuntes. Es andaluz, de Morón de la Frontera, estudió Derecho en Sevilla, me dijo que Derecho Público, pero que después, más bien privado, público, y después privado. Fue alumno de la Escuela Diplomática. Antes de que existiera el máster que tenemos actualmente, había al parecer un curso aquí en la escuela sobre Comunidad Europea, que era de 6 meses y correspondía un poco al que fue luego el CEI más tarde y que ahora es nuestro máster. Así que podía haber sido diplomático, pero optó por oposiciones a notaría y registro, que finalmente también parece que no le atrajeron lo suficiente. Hizo estudios de doctorado, estuvo en diferentes universidades, tanto en Francia como en Italia, me han mencionado Reims, en Normandía, no sé por dónde en Italia, varias universidades. También ha sido director de cursos sobre la Unión Europea, profesor de universidad, en varias universidades, también en Sevilla, entiendo, y actualmente es el subdirector técnico del Tribunal de Cuentas y está en Madrid. Y me gustaría que nos explicaras de dónde surge el libro. Pues bien, ¿cómo ocurre esto? Pues yo recuerdo que un día, a finales de 1999-2000, recibo la llamada de un primo segundo que desde el año 67 venía a los toros a Sevilla y que no nos conocíamos. Yo sí, habíamos ido a hablar los dos, uno de otro, y que hablando y poniendo un poco la genealogía en común que nos unía, pues resulta que nos encontramos que la mitad de los archivos familiares de la Operación de Antisco habían aparecido en casa de mi tío abuelo Lorenzo Alonso, su abuelo, y que la otra mitad se la había llevado Manuel Alonso, también que era mi abuelo. ¿Y por qué? Porque parece ser que los demás hermanos, eran 9, pues le interesaba más el patrimonio. No quiere decir que mi abuelo ni a su abuelo tampoco le interesaran las tierras, pero que gracias a Dios había caído en manos de 2 personas como él y como yo, que habíamos tenido la suerte de que esos documentos no desaparecieran. Desgraciadamente, parte de los documentos están en Francia ahora, porque él vive en Toulouse y claro, yo tengo la otra mitad menos, un poquito menos, pero allí empezamos a hablar y aparecieron monografías de Antisco, viendo la línea Arce, Cortázar, Salazar en Iniesta, que bueno, estos señores de donde provienen, y viendo las partidas de nacimiento nos llevan a Valladolid, y en Valladolid evidentemente vimos que había un tal Diego García Alderete que se le llamaba el maestro, sus hijos, sus nietos y sus bisnietos, y removiendo todo esto, casado por cierto con una señora que era Juana de Antisco, creo que era embajadora de Polonia, y entonces nada más y nada menos hija de Giovanni de Antisco, Jean d'Antichy, me parece que era uno de los grandes humanistas, que va a ser también nuestro antepasado y que era el embajador de Segismundo II y de la reina Bona, Forza, de Aragón, efectivamente, que venía a reclamar unas rentas y unos derechos a su pariente, el emperador Carlos V. Bien, cuando empezamos a tratar toda esta materia, nos dimos cuenta que no era un personaje normal y corriente, sino que nos encontramos con que era un humanista amigo de Giovanni de Antisco, alumno directísimo de Luis Vives e indirectamente también de Erasmo de Rotterdam. Y él participa en todo el movimiento erasmista que introduce las ideas de la Biblia de Erasmo en España. Y no la introduce solamente él, sino también Carlos V estaba a la cabeza cuando se reúnen los erasmistas en Valladolid. Carlos V participa frente a los monjes de aquella época que defendían la línea conservadora de la Iglesia. Él está a la cabeza. Después él va a cambiar por otros motivos,
pero está Valdés Leal, está Maluenda, está Manrique, están todos los grandes de aquella época que seguían también la corriente de Nebrija, de todo. Que nos dimos cuenta que evidentemente Diego Gracián era una persona de renombre y de una gran influencia. Investigando más, resulta que nos encontramos con que Judería Bender, uno de los defensores del Ministerio de Asuntos Exteriores, habla de una real cédula de nombramiento de Diego Gracián como secretario de la Interpretación de Lengua. Es el primer dato que hay. Pero nosotros, no conforme con la fecha que se daba, de 1527, seguimos investigando porque las cédulas no existían por ningún lado. Todo el mundo hablaba y repetía. Ingrid, una de las Cáceres, de los investigadores de la interpretación de lengua, también Esquerro, que hizo la tesis doctoral sobre, repetían esta cédula, pero no apareció. Aparece prácticamente hace menos de un año y medio, ha aparecido la cédula. Aparece en los archivos, porque no solamente utilizamos los archivos familiares, sino Sirimanca lo hemos pateado, lo hemos trillado, la Universidad de Múnich, Uppsala, Suecia, que ya se referían estas personas, pero no contentos con que eso fuera verdad, pues fuimos. Recibimos llamadas porque don Antonio Fontán se interesó muchísimo en vida y me llamó para que estos archivos, si se podían quedar, también mi idea, en la Biblioteca Nacional o en algún sitio donde se conservaran. Y bueno, ya me puso en preaviso del gran latinista y grecista que había sido Diego Gracián. Yo, de esta persona, nosotros es verdad que el título es un poco rimbombante, porque es origen del servicio diplomático moderno español. Le pongo todos los epítetos para que la vean. Y después hago una referencia a que, en definitiva, ese origen del servicio diplomático español viene, hay una gran aportación por parte de los Gracián de Antisco, de Gracián I, de Alderete y de sus hijos y nietos y bisnietos, puesto que la saga llega hasta prácticamente el siglo XIX. El último reconocido por nosotros es Mazarredo Salazar. Yo creo que también estuvo, o muy en alguno de los sitios, uno de los Mazarredo Salazar, aparte del militar, pues era pariente de esta saga. Entonces, hasta el 19 tenemos que se continúa. ¿Por qué? Es porque tenían patente de corso con el rey o con los reyes. Posiblemente no, porque si bien Diego Gracián Alderete fue muy respetado en la corte, después hubo la decadencia de los gracianos. Nunca se privaron de su servicio, pero como consecuencia, primero, yo creía que era porque eran erasmistas, pero fundamentalmente por el segundo, después de la segunda quiebra de España con Felipe II como consecuencia de la Armada Invencible, resulta que entra en acción a Nicolás Doria, italiano, que viene a Sevilla como contable de los genoveses, que utilizaban el puerto de San Lucas de Barrameda para introducir las mercancías y no pagar impuestos y evitar. Pues resulta que en cierta manera se vende cuando ya el hijo de Diego Gracián, Jerónimo Gracián de la Madre de Dios, le había cedido el puesto de jefe de los carmelitas, y entonces, a cambio de la cabeza de Jerónimo Gracián y de los ostracismo de la familia Gracián de Antisco, traiciona primero a los gracianes y después traiciona primero a los venecianos, a los genoveses, y después a los gracianos. Y estuvo a punto de incluso de traicionar al rey, a Felipe II, nada más y nada menos. Lo que pasa es que le dieron una advertencia que será parte de algunos de los libros que tenemos posteriores, diciéndole que si quería seguir los pasos de Antonio Pérez. Y entonces pues él retrocede y se queda simplemente en el Carmelo porque sus pretensiones eran bastante mayores. Bien, yo destacaría de Diego Gracián dos cuestiones fundamentales. Una, de lo que hizo, en primer lugar, o bien del libro referente a él.
Primero, la carta, la Real Carta de Aste, que el emperador Carlos V envía a la magnífica, desde nuestro punto de vista, emperatriz Isabel de Avis, Isabel de Portugal, donde después de 9 años trabajando Gracián en la cruzada sin cobrar nada, y por llamamiento de la misma emperatriz, le envía una carta de julio del año 1536, donde le dice que le paguen y que no solamente que le paguen, sino que le reconozcan como secretario de la interpretación de lengua. Ya ese nombre aparece en esa carta. Antes que nosotros sepamos, no ha aparecido en ningún lado. Y es verdad que esto puede dar motivo a muchas tesis, pero eso es lo que pretendemos también. Lo que pretendemos es que se estudie por parte de los historiadores, de los diplomáticos, profesores, pues esta materia, porque yo creo que verdaderamente es uno de los grandes pilares de la administración. Yo voy a ser un poco menos pretencioso de lo que era, de lo que he dicho en el título, de lo que hemos dicho, que la parte de la administración exterior, del servicio exterior, un pilar muy fuerte en aquella época y todavía era la Secretaría de Interpretación de Lengua, porque la interpretación de lengua, como un poco de manifiesto, y además eso no es que yo lo diga, esto lo dicen Judería Bender, lo dicen muchos estudiosos, Antonio Fontán, era el germen de las relaciones. Evidentemente, los embajadores en aquella época, con la cabeza Gutiérrez, el primero que tuvo los reyes católicos, que era fue Salida, evidentemente era el embajador itinerante, pero cuando le nombran, empiezan a establecerse embajadas permanentes. Hay una parte del libro, conocida, pero que dice que Gracián escribe una carta a su familia donde dice que el hecho de que el rey nombre a nobles que no saben idiomas, que no son nada diplomáticos porque son muy altaneros y meten la pata en el extranjero, y que van a buscar su beneficio propio, ya está demostrando que esta persona, que es la segunda cosa importante de Gracián, es su humanismo, hacen que él constituya la oficina como medio de formación, como se dice en el libro, para quien va a trabajar con él, y de medios de información para el rey. ¿Por qué? Porque constituye un grupo, en principio eran muy pocos, y además la Secretaría del Ministerio de Asuntos Exteriores estaba en la casa, bueno, lo que era, estaba en la casa de Gracián. Le pagaban primero 30.000 maravedíes y después 80.000, llegaron, que no es de verdad para tirar cohetes. Todos los funcionarios sabemos que eso no es verdad, todos. Y evidentemente, ¿qué ocurre? Que es que él tenía que formar a sus empleados que le tenía que formar en lengua, latín, lengua franca, latín, francés, porque él, es una de las partes que no he dicho, no sé si está aquí el representante de Bélgica, pero ustedes imaginen a una persona en el siglo XVI, que prácticamente va de la Edad Media a la Edad Moderna, vive 90 años, con una visión muy grande. Fue uno de los primeros que estudió en Lovaina, en Brujas y en la Sorbona. Actualmente esto puede ser para un Erasmus normal, es muy normal, pero para mí, no sé, para Enrique, que para nosotros que era muy difícil. Yo recuerdo a don Juan Antonio Carrillo Salcedo diciéndome: vete a Brujas a estudiar al Colegio de España, al Colegio de Europa. El presidente, por cierto, los fundadores fue Santiago de Madariaga. Pues vete allí, y entonces a mí me dio incluso miedo, salir. ¿Por qué? Porque en aquella época no salíamos nadie, salíamos a la puerta de nuestra casa y bueno, yo me acuerdo que la primera vez que en el año 78, bueno, en el 77, fui a París, estuve estudiando también en Holanda, en Ámsterdam, me daba verdadero miedo. Fue el mismo día que legalizaron el Partido Comunista en España. Imaginaron en aquella época salir de su Castilla natal, hacer el camino
en Bestias, llegar a Lovaina, estudiar allí, aprender otra lengua, como el flamenco y el francés, que él dominaba, vivir allí, pues, alejado. No había la tarjeta de crédito, no había internet para comunicarse con su familia y decir que estoy en la cuarta pregunta, sino que se tenía que buscar la vida como fuera. Cuando vuelve, que vuelve en barco, él se le hunde el barco y pierde todos sus libros, pero conserva esa cultura que tiene también el diplomático, no solamente de conocer lengua, sino de ser una persona humanista. Yo, a los que conozco, que no son pocos, gracias a Dios, pues todo el mundo, todos ellos, yo puedo hablar de todo con ellos, y ellos más que yo, de muchas cosas, tienen una visión global, universal de lo que es el mundo. Los que sabemos que antes lo que teníamos era el círculo que no llegaba y ni salía de la sombra de la Giralda, pues no teníamos, como sevillanos, no teníamos más visión que la de nuestro pueblo, nuestro pequeño pueblo. Claro, para una persona como esta le da una formación, conoce la política. ¿Por qué? Porque está al lado del rey, entonces de Carlos, del emperador. Trabaja como secretaria de la influyente Margarita de Habsburgo, Maximiliano Transilvano. Está con Manrique. Después está con personas que forman parte del Consejo de Estado. Sus hijos se casan con familiares que formaron parte digamos, de la nobleza aristocrática, del funcionariado más alto de la época. Pero gracias a que no tanto su patrimonio, porque también digo, sino a su cultura. Y por eso los reyes no dejan de tenerlo en cuenta, porque incluso en su propia familia costaba trabajo que tuvieran esa visión dentro de los hijos del rey. Al revés, lo que querían era que le explicara y que le informaran a través del latín en la cultura latina, lo que era la cultura de la Europa de aquella época. Por lo tanto, humanismo es también muy importante. Como está aquí la embajadora de Polonia, tengo que decir que él, y tengo aquí el salvoconducto de Giovanni del Cristo. Hay 7, lo hemos conseguido en Cracovia, lo hemos conseguido y se lo mostraré. Pero evidentemente él se rodeó de gente que tenía una formación que superaba lo que era su Castilla natal. Cuando él vuelve, encuentra otra Castilla, ha pasado de la Edad Media a la Edad Moderna. Su vida, muy longeva, como dije, 90 años, conoce el reinado de los reyes católicos, de los cuales su padre y sus abuelos eran arberos mayores y cambiador, lo que hoy sería el banquero del rey. Por lo tanto, conoce también después a Felipe a Juana y a Felipe el Hermoso, después con Carlos V y Felipe II, que la visión tan amplia de este señor le llevó verdaderamente a ser una persona imprescindible. Sus hijos, la mitad religioso, la otra mitad dedicada a la Secretaría de la Interpretación de Lengua. ¿Qué ocurría? Pues esa cultura se la transmitió, su casa era una universidad donde iban incluso los obispos a que le enseñara latín y que le enseñara bueno, todo lo que era la literatura griega, la literatura latina. ¿Para qué? Para poderse relacionar a alto nivel también en la corte. Hay varios pasajes, yo de todas formas lo que decía antes, que no, fundamentalmente lo de la carta de Aste, que es muy importante yo creo para la escuela diplomática, porque después de decirnos Ingrid Cáceres y también Milagro Esquerra, que fue su biógrafa en Francia, una profesora francesa, y repetir lo de Escudería Bender, después nosotros, ya os digo, encontramos una carta en que le decía el emperador a su mujer: siendo informado que Diego Gracián me ha servido y sirve desde hace muchos años y tiempo en traducciones del latín al castellano, las bulas, breves y otras escrituras, viene a esos reinos desde Roma y a otras partes tocantes de la cruzada y a otras
concesiones de su santidad, que de su santidad nos hace, y en otras cosas tocantes a ella, y asimismo en traducir las cartas y despachos que os envía la Secretaría de fuera de España a esos reinos, escritos en latín, francés, italiano, sin que por ello se le haya dado ni de cosa alguna. Es decir, esta es la primera, se le reconoce porque antes él trabajaba en la cruzada, pero porque estaba allí el obispo de Palencia, como secretario. Y sigue diciendo que cuando nosotros, desde el punto de vista administrativista francés, que es un puesto de trabajo, surge, ¿no?, cuando se nombra, pero la dotación, sin dotación es todo para nada. Y lo viene a decir aquí, y teniendo en consideración a lo que en ello trabaja y lo sirve, mande en cosa de la cruzada, se libre este presente año de 1536 30.000 maravedíes. Ahí está el gaje con el cual se crea. Antes, ¿por qué se surge esta confusión por parte de Judería Bender? Muy fácil, porque anteriormente Judería Bender había visto que una referencia a cuando Juan Arantisco pide que se le pague la pensión de viudedad, y claro, se dice: el secretario de Gracia, criado de vuestra majestad, dice que hace 55 años que sirve a vuestra majestad de secretario y notario para todas las cosas del latín de cruzada. Es lo que trabajaba él en la cruzada. Después la interpretación de lengua se crea a través de esto, porque ya se cambia. ¿Pero por qué? Y esto también es muy importante. Vamos a ponerlo en el siglo XVI. Cuando llega Carlos V aquí, ¿qué es lo que ocurría? Es el rey que más territorio acumula. Castilla, Aragón, las tierras de Aragón, de Italia. Acumula el legado borgoñón. Flandes, la Lorena. ¿Y qué ocurría? En cada uno de los estados y territorios, más todos los ducados y demás que había. Y ya para colmo, se descubren nuevas tierras. ¿Qué ocurre? Que en cada uno de estos territorios había un secretario. Era algo ingobernable, porque cada uno quería ser titular de su territorio. Entonces lo que viene a hacer con un carácter centralista el emperador Carlos V es unificar, y unifica toda la administración, no solamente unifica la Secretaría de la Administración del Servicio Exterior. ¿Te puedo preguntar? Sí. Soy la experta en interrogar a la gente. Sí. Comentas cosas en tu libro que precisamente sobre lo que estás diciendo me parecen muy interesantes, como que el origen del servicio diplomático español es precisamente ese cambio que sufre España, o del que se beneficia España, cuando se expande en cierta forma, cuando pasamos de una unión territorial de dos grandes reinos como son Aragón y Castilla a toda esa expansión con Flandes, Borgoña y luego ya los territorios de ultramar, vamos, el imperio en el que nunca se ponía el sol. Y en ese imperio en el que nunca se ponía el sol parece que precisamente la interpretación de lenguas es particularmente importante. ¿Cómo pasas de eso a que sea el germen del servicio diplomático? Pues resulta que no solamente se le da el encargo de la interpretación, la comunicación era muy importante, sino también organizar, y se dice por Judería Bender, organizar la administración. Yo quizás a lo mejor... ¿Pero en qué punto el intérprete se convierte en diplomático? Porque él no solo necesitaba de una persona culta que supiera de lengua, pero él había vivido, y os envié la carta de que alguien había inventado algo, que había descubierto algo en los archivos de Simancas, pero verdaderamente lo que ocurría es que necesitaba de un organizador. De hecho, el nombramiento no es al Consejo de Estado, es nombrado como órgano personalísimo, solo dependiente del emperador. Es decir, el emperador ni siquiera hacía caso de Saya, ni de, es decir, para algunas cosas, el presidente del Consejo, o Vela incluso, no, el rey quería que tener directamente conectado su persona con el que le daba la información. No he hablado de una cosa muy importante, que era que los gracianes fueron los que crearon el lenguaje criptado para la comunicación. Su hijo Jerónimo Graciano era el experto. Y entonces, ¿y esto por qué? Incluso
hay en el memorándum de Antonio García, su hijo, que solamente 2 días después de 30 y tantos años como secretario de Felipe II, no va a Palacio. Y en el diario que él lleva, y ahí se cuentan todas las cosas que él hablaba con el rey y que no hablaba el presidente del Consejo, porque el rey, Felipe II, sobre todo Felipe II, no se fiaba ni de sus hombres. ¿Cómo pasamos de la Secretaría al Ministerio de Asuntos Exteriores? Bueno, evidentemente muy pretencioso, yo sé de la que son, pero lo que quiero decir es que sí es el origen, el germen, porque eso después se va transformando. Y es cierto lo que después Moratín recoge de determinados secretarios de la interpretación y intérpretes que reclamaban determinados salarios, determinadas televisiones que no se le pagaban. Porque después lo que pasa es que la Secretaría, es decir, aparece la Secretaría como germen, yo lo digo, y García lo que hace es organizar toda la labor de la administración exterior. Yo sé que esta es una tesis que evidentemente va a ser bastante discutida y ojalá lo fuera, pero verdaderamente ese germen es el que va a crear después otro tipo de administración, pero la administración fundamentalmente de lo que era el servicio exterior estaba ahí, evidente. El Consejo de Estado, Capela primero, después otro tipo de personajes que aparecen, Saya, etcétera, etcétera, sí llevan pero son más bien cuestiones de interior, pero lo que era la comunicación con los embajadores y demás pasaba por la Secretaría. Perdona, lo que entiendo yo es que la función que cumple Gracián es que al principio no solo es intérprete, sino que ejerce funciones diplomáticas. Sí. Por eso es la derivación. Sí, efectivamente. Porque es el mismo el que cumple las dos funciones y que una vez que se hace cargo de la Secretaría de Interpretación de la Lengua, supongo que de alguna manera intenta replicar el modelo. Y él sigue el modelo veneciano. Él quiere formar, porque empieza a formar primero a sus hijos, pero no solamente a sus hijos, sino también a una serie de personas que tenían que trabajar. Entonces aparece la figura del embajador y el secretario. El secretario era más bien el traductor y el administrativo, por decirlo de alguna manera, el funcionario de administración que llevaba las comunicaciones, que llevaba el lenguaje criptado, que recomendaba cosas que nunca el rey después lo hacía, quién debería de ser el embajador que fuera. Todo ese tipo de cuestiones él le ofrecía el consejo al rey. Entonces, quería comentar más cosas sobre esta saga, porque realmente el centro del libro es esta saga familiar. Empezamos con Diego Gracián Alderete. Explicas muy interesante la etimología, por qué elige esos apellidos que no eran sus apellidos. Si luego nos lo puedes contar, me parece muy interesante. Una familia, bueno, él realmente una persona internacional, políglota, viajada, humanista, con maestros de la talla de Luis Vives, realmente impresionante. Se casa con Juana de Antisco y entiendo que tienen 20 hijos. 20 hijos. Se mueren unos cuantos, como era habitual. Pero la poco. mitad se convierten sobre todo en carmelitas, con el famoso padre Jerónimo Gracián, que va a estar a punto de ser beatificado, si no lo es ya, ¿no? Que era el gran compañero de Santa Teresa de Ávila. A mí lo que me interesaría es que nos contaras cómo sigue esta saga, es decir, dentro de la oficina de interpretación, ¿qué papel juegan los hijos y los descendientes de esos hijos? Cierto, es una familia larga, tiene 20 hijos, que se sepa, 3 murieron muy jóvenes, prácticamente no se saben, y otros 3 solamente su nombre, pero la mitad fueron sacerdotes que ocuparon monjas aquí en la Jerónima Descalza había, estaban los carmelitas, Juliana en Sevilla, que por cierto creo que están rezando por mí todas, porque se han enterado que tenemos la publicación del libro, y encantado de conocerte, por cierto, lo has dicho. Tienen uno de los archivos mejores de Gracián, Jerónimo Gracián de la Madre de Dios, defensora contra los carmelitas masculinos, todo. Yo creo que tienen mucha documentación que guardan porque no quieren que haya la presión que ha habido
contra Jerónimo García, que ahora es verdad. Perseguido y calumniado. Y calumniado, totalmente Por los calumniado. carmelitas calzados. Y porque protegido era por de los la Reforma. jesuitas. Qué casualidad que ahora el que quiere hacer los saltos es un jesuita. Pero claro, y efectivamente en Bruselas le defienden los jesuitas y los salvan. Hay otra cosa muy importante que yo ya adelanto aquí, creo que es verdad, pero todavía no lo he podido comprobar. Las cartas de Jerónimo García se dice que se quemaron. Eso es lo que hubiera querido el rey y sobre todo Doria. Las cartas se conservan en Lisieux, en el convento, la mayoría, y creo, y otras pues están en manos privadas, o por lo menos tiene bastante información, y otras se llevaron, las que no eran comprometedoras, su hermano Tomás, que también fue secretario, hijo también de Diego. Pero efectivamente fueron muchos, pero digo en el libro que para los religiosos y religiosas, su cultura traspasó los muros del convento, y para los que fueron secretarios, la cultura fue uno de los fundamentos para llevar a cabo su labor. Efectivamente hay Antonio García, yo creo que es uno de los más importantes porque crea el protocolo, los primeros documentos, archivos, digamos, de una administración del servicio exterior, porque Felipe II que le lloró, hay cartas donde dice que le lloró la muerte, muy joven, con 42 años, después tuvo Lucas y después tuvo Tomás, que son de donde nosotros descendemos, casado con Lorenza de Zurita, y el segundo matrimonio con la nieta de Pedro de Berruete, la hija de Alonso de Berruete. Y de ahí viene Francisco Gracián Berruete, que es también la línea de la que nosotros encontramos en Perú. Pero somos los pocos, sí. Y efectivamente todos tenían una cultura, educados, muchos por sus padres, y después ellos porque eran todos. Tomás, por ejemplo, era pintor. Intervino en una gran cabalgata que hubo en Madrid y fue uno de los grandes protagonistas artísticos. Por ejemplo, a Tomás se le achacó la muerte, que España estuviera detrás de la muerte de Enrique IV. Yo he leído un libro de Francia que me dejó mi suegro, diplomático francés, donde en principio él me dijo que quizás fuera que la mano porque le interesaba fundamentalmente por los territorios de Bretaña, pues fuera la mano española, pero verdaderamente este libro francés, ¿verdad?, desmonta toda la teoría, porque además Felipe III no quería problemas. Lo único problema que quería era mantener a su familia y sus cacerías, que ya no eran pocas, ¿no? Pero no era, y sí es verdad que hubo muchas cartas criptadas, cruzadas, parece ser que las hubo. Esas son la labor de quien quiere investigar. Quizás a lo mejor yo todo lo que estoy diciendo no se corresponde. Si veis el libro, la mayoría son archivos, el Archivo Nacional, el Simancas, es decir, que lo que repetimos es lo que leemos. Y ya para eso está mi primo Manolo, que es el que me corta. El historiador. El que me corta me dice, bueno, lo de la carta de arte, era yo el que le decía que no, pero después que no hubiera estudiado en París, era esto no está demostrado. Me tuve que ir a la biblioteca de San Jerevé cuando estaba allí y me mostraron el documento, que efectivamente fue colegial de la montaña. Me gustaría permitir que el público pues, preguntara muy poquitas preguntas, porque ya son las 8. Quería hacer una brevísima reflexión sobre los dos personajes centrales de la investigación histórica, que son los que realmente hicieron el principio de la Oficina de Detección de Lenguas, pero al mismo tiempo destacar, y yo creo que es un tema que queda pendiente, la saga de directores de la Oficina de Detección de Lenguas. Tú lo mencionaste antes, Beata Fernández de Martín, por ejemplo, un personaje de la literatura española de primer nivel, o Samaniego, incluso. Hay personajes para Marcela de Juan, que era de quien hablaba yo, que era una de las grandes traductoras de chino orientalista. Ahora también del siglo XVIII, Julio del siglo XIX. y Julio Casares.
además. O sea, que hay una saga de personajes Total. de primer nivel que han permitido que esta institución, que se creó en el siglo XVI, pues persiga con mucha gloria hasta el día de hoy. Tema pendiente. Sí, sí. Los dos primeras familias, pero después hay todo más. Efectivamente, y Marcolita, lo mismo de Marcolita, fueron muy importantes. Pero bueno, también hay que darle juego a otros. Y un detalle, si me perdonas, el último detalle que quería comentar, es a lo mejor un detalle secundario, pero yo creo que es importante y se ve hasta qué punto se relaciona la Oficina de Derechos de Lenguas con la carrera diplomática. Es lo que acabas de decir, del secretario, del embajador experto en lenguas y en cifras. Sí, sí, efectivamente. Es una labor diplomática. Esa es la labor diplomática. O sea que apoyas la tesis. En ese sentido, absolutamente. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna observación? Sí, embajadora. Yo solo un pequeño comentario, si me permite, porque lo que decía don Manuel, que por supuesto, enhorabuena por el libro, y ya el que avisa a nuestro traidor me llevaré por lo menos 5 ejemplares para mandarlos a Varsovia. Pero por supuesto he observado cómo cambia la percepción de un país dependiendo de si eres de él o si eres de fuera, porque en el siglo XVI, como usted decía, que desde luego salir para un español era algo enormemente difícil, y además se trataba de salir de un país que se consideraba muy provinciano a un mundo muy grande, muy brillante, muy espectacular. Desde Polonia salían en el 16, sobre todo en la segunda mitad, y en la primera mitad del 17, hijos de aristócratas más potentes, hijos primogénitos, de los linajes aristocráticos de verdad más importantes, como el padre del futuro rey, del rey Juan III Sobieski, vencedor de la batalla de Viena, que fue como una especie de remate de la de Lepanto, en viajes educativos a España. O sea, salían con una corte enorme para ver que bien se gobernaba el país perfecto. Porque para la aristocracia polaca, España era el país perfecto por excelencia. Bien administrado, hiperculto, carísimo, eso sí. Yo misma traduje una carta de finales del 16 de un obispo polaco que aquí estaba ayudando un poco a Dantisco y luego haciendo otras cosas, informando sobre los precios y los gastos que hay que hacer durante un viaje así. Entonces figuran todos esos precios, pero con una minuciosidad de verdad impresionante. El pan blanco para el señorito, pan negro para la servidumbre, no sé cuántas azumbres de vino diarias. O sea, cosas interesantísimas, pero esa era la percepción que se tenía en Polonia de España. Un país floreciente, poderoso, muy bien administrado, perfectamente gobernado, y además un país modélico. Para eso se iba desde Polonia a España, para aprender cómo gobernar el país en el futuro. Así que no tenéis por qué tener complejos, ni siquiera... Yo lo que he querido recalcar es que salían pocos, y es verdad que a partir de esta época, España se convierte en lo que nunca debió dejar de ser, un gran país, porque lo era, con una unidad que había obtenido después de mucho tiempo. Lo digo en la introducción también. Yo soy un defensor de lo español. Y yo también. Embajador. Sí, yo quería un poco insistir en lo que ha dicho Enrique, del momento en que se transforma, o esa conexión entre el intérprete, doctor de lenguas, y el diplomático. Y yo creo que se nombraba a un figurón noble generalmente, pero que tenía su séquito, que incluso lo que tenía como no pagaba el Estado, tenía que pagar el propio embajador. Y entre ellos estaba el secretario, el intérprete, el escritador, el que hacía el trabajo.
un ejemplo muy claro lo tenemos con el duque de Osuna en Valera y su deliciosa carta, en que describe este contraste entre el político noble, que hace figura, que da la cara, y el secretario que hace todo el trabajo. O sea, yo creo que ahí está esta cuestión. Y ya que ¿De ahí vendría el secretario de embajada? sí, era el Era secretario. secretario, pero era secretario era todo. No estaba institucionalizado, no era pagado por el Estado, era pagado de aquí. El propio embajador era un miembro de su servidumbre. Él tenía que pagarle sus estancias, lo que fuera. Pero y además, gente tan valiosa como Valera, por ejemplo. Sí. Valera era siempre llorando, porque lo que decía antes, pero verdaderamente quien llevó Brasil, quien llevó Rusia, que yo creo que también estuvo en Rusia, era verdaderamente el secretario, porque el duque Osuna, evidentemente, ya con olvidarse el Arminio, ya tenía suficiente para demostrar el poderío de España. Es una cosa anecdótica, pero que es curioso. Se ha hablado de las personalidades que han pasado por la Escuela de Lengua. Como director del Secretariado Técnico quise resolver una serie de cosas para mejorar la situación desde el tratado, diplomacia, etc. Y quise mejorar también la situación de la integración de lengua. Y entre otras cosas, aumentarles el sueldo, porque las personas muy... Una iniciativa muy loca. Pero les pagaban muy poco. Y me topé con educación. Y es que resultaba que en España no hay un título universitario. Entonces, ahora sí, pero entonces no lo había. Y entonces no se les podía subir el sueldo porque no tenían título universitario. Había algunos que habían sacado un título en Suiza o en Francia, pero en España no existía la carrera de integración de lengua. Y por eso no era posible, aunque hicimos la propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores del sueldo. ¿Qué año fue eso? Eso fue en el año 81-82. Pero a continuación se consiguió. Sí, ya sé. La última pregunta o reflexión. Digo que en el siglo XIX, en las legaciones, el caso, por ejemplo, de Valera en Nápoles es típico, le llama el duque de Rivas y es agregado sin paga. Pero en las legaciones de España en el siglo XIX había unos chicos diplomáticos que no lo eran en ese momento, pero que lo eran después, hicieron grandes carreras diplomáticas, como el caso de Bernardo José de Córdoba, que presentó un libro, un familiar suyo. Eran jóvenes de lenguas, era la denominación. En el siglo XIX, por ejemplo, Cologan comenzó su carrera diplomática como joven de lenguas. Y en China hubo jóvenes de lenguas. La pregunta es, pues sí, efectivamente la Oficina de Interpretación de Lenguas puede responder. Esos diplomáticos, o que lo fueron después, dependían de la Oficina de Interpretación de Lenguas. Francamente, no sé si Porque son soles. los jóvenes de lenguas desempeñaron un papel muy importante. Son soles, nos lo puede contar. Yo es que yo llegaba hace poco. No sé en qué momento exactamente, pero sí hubo un momento en que cuando se entraba en la oficina se era joven de lenguas y luego, creo que con 3 idiomas, y luego tenían, creo que al cabo de 5 años, que traer otras 2, otras 3, y tenían que ir aumentando la cantidad de lenguas, y ya luego se volvía uno miembro de la Oficina de Interpretación de Lenguas, no recuerdo cómo se llamaba, pero entraban como jóvenes de lenguas. Sí. Afortunadamente esa exigencia no se ha mantenido, porque entonces estaríamos todos enloquecidos. Porque si era un régimen que cada 2 años tenías que conocer otro idioma. Sí, indefinidamente. Me temo que se nos ha echado de verdad el tiempo encima. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Enhorabuena, Manuel, enhorabuena por tu libro. Y el embajador te puede preguntar ahora toda la tarde en la cafetería. Vale. Que hay una copita abajo y que los libros están a la salida y son un obsequio de la escuela. Muchas gracias a todos.